Continuamos. Ahora vamos con la etapa de la implantación, que precisamente es la que va a seguir de la segmentación. Ya habíamos comentado que la mórula va a estar haciendo un viaje a través de las trompas de falopio hasta el útero. Para llegar al útero tiene que pasar por esta fase para que precisamente, como dice su nombre, se pueda fijar o se pueda implantar al útero para posteriormente formar al embrión. Dice que es la fijación del embrión en la etapa del blastocito en el útero. ¿Qué es un blastocito? Vamos a recordar qué es esto. Es cuando tenemos ya el trofoblasto y el embrioblasto, que posteriormente van a ser el embrión y la placenta. Debe estar sincronizada en tiempo y espacio, ya que debe coincidir con la etapa de máxima receptividad uterina, es decir, cuando una mujer es fértil, que es aproximadamente el día 20 de un ciclo de 28 días del ciclo menstrual. Si después de esta implantación o esta etapa ocurre antes o después de estos días, pues obviamente no va a haber una fecundación como tal. Bueno, la fecundación sí, pero no se va a implantar esta mórula en el útero y simplemente no va a haber producto. Entonces, justamente en estos días es cuando el útero se encuentra, que se dice que se encuentra en fase secretora por todas estas hormonas que están ayudando precisamente a esta etapa. Aquí tenemos el útero y aquí esta imagen que dice embrión en proceso de implantación. Tenemos aquí la mórula que precisamente se está pegando a la pared del útero. También va a tener diferentes fases. La primera es la aposición. Se dice que entre el sexto y séptimo día después de la fecundación, donde el blastocito encuentra su lugar de implantación en el epitelio superficial endometrial. Es decir, en pocas palabras, cuando el blastocito, cuando esta célula se va a pegar al endometrio, que simplemente va a ser una de las capas que tiene el útero en una de sus paredes. Después tenemos la adhesión entre el sexto y séptimo día después de la fecundación, donde hay contacto directo entre el trofoblasto del blastocito y el epitelio endometrial. Vamos a recordar que el trofoblasto va a ser esta capa externa precisamente del blastocito. Entonces ya hay como tal una interacción entre la capa externa del blastocito y el endometrio. En la imagen de acá abajo, de hecho, se pueden observar las 4 fases que vamos a ver, que son la eclosión, aposición, adhesión, que es la que estamos ahorita, y finalmente la invasión. En la invasión, el trofoblasto, es decir, esta capa externa del blastocito, penetra y destruye el epitelio endometrial y la membrana basal, introduciéndose poco a poco e invadiendo vasos uterinos. Es decir, ya se está pegando ahora sí a lo que sería el endometrio e inclusive ya está aquí invadiendo lo que serían los vasos. ¿Para qué? Para poder nutrirse precisamente y no despegarse tan fácilmente. Además, el trofoblasto se diferencia en 2 capas. Ojo, esto es bien importante. Una interna llamada citotrofoblasto y una externa, a ver si lo puedo decir bien, sincitiotrofoblasto. Estas 2 capas posteriormente se van a convertir en lo que serían las capas germinales. Esta última que les mencioné, la externa, va a secretar la gonadotropina coriónica, que es lo que mantiene al cuerpo lúteo. Es decir, si no fuera por estas hormonas, simplemente no se va a llevar a cabo la implantación. Finalmente tenemos a la gastrulación, la última etapa antes de que este conjunto de células pueda llamarse propiamente un feto. La gastrulación es una de las etapas del desarrollo embrionario mediante la cual se forma un disco germinativo trilaminar, 3 láminas, 3 capas, una estructura con 3 capas embrionarias diferenciadas que darán lugar a todos los órganos y tejidos del embrión. Al final de la fase de la invasión, la masa celular interna del blastocisto se convierte en una especie de masa aplanada que pasa a llamarse disco embrionario. ¿Por qué se llama así? Vamos a regresarnos un poquito. Vamos a recordar que aquí se forma el citotrofoblasto y el sincitiotrofoblasto. Entonces, después se van a convertir en 2 capas, que sería el epiblasto y el hipoblasto. Aquí tenemos un diagrama. Tenemos aquí el blastocito ya implantado, tenemos el epiblasto y tenemos el hipoblasto. Tenemos 2 capas, 2 discos, por eso se llama disco embrionario. Posteriormente, las células del epiblasto, acuérdense que epi significa arriba de,
Hipo significa por debajo de. Las células del epiblasto van a querer migrar hacia abajo y las del hipoblasto se van a ir subiendo. Esto va a hacer que se encuentren y en la parte de en medio se va a hacer un conjunto de células formando una tercera capa. La gastrulación es el proceso mediante el cual el disco embrionario bilaminar pasa a ser un disco embrionario trilaminar con 3 capas embrionarias diferenciadas: ectodermo, mesodermo y endodermo. Entonces, otra vez rápidamente, tenemos la fase de la invasión, que fue la última parte de la implantación. En esta fase tenemos 2 capas, una interna y una externa, el citotrofoblasto y el sincitio trofoblasto. Posteriormente, estas capas, antes de la gastrulación, se van a diferenciar en lo que conocemos como epiblasto e hipoblasto. 2 láminas, una arriba y una abajo. Son 2 láminas de células que se encuentran en el blastocisto. Entonces, a esto se le va a llamar disco embrionario. Por cierto, lo pueden encontrar como blastocito o como blastocisto, A ver si depende también a quién estén checando ustedes. Ahora, este disco embrionario, otra vez que tiene 2 capas, epiblasto e hipoblasto. Las capas de arriba, las células de arriba van hacia abajo, las células de abajo van hacia arriba, se encuentran en medio, se forma una nueva capa y entonces tenemos ya, en lugar de 2 capas, ahora van a ser 3. Y ahora van a recibir el nombre de ectodermo, mesodermo y endodermo. Ecto significa por fuera, exterior, meso en medio y endo por dentro. La gastrulación se inicia a partir de la blástula, cuando las células del epiblasto se dividen y proliferan rápidamente. Lo que les había comentado, tenemos 2 capas, el epiblasto y el hipoblasto, por lo que necesitan migrar hacia nuevas localizaciones en el embrión. Es decir, en el epiblasto tenemos muchísimas células porque se están dividiendo muy rápidamente, entonces tienen que irse hacia abajo. ¿Hacia dónde? Hacia el hipoblasto. Esta necesidad de migración celular hace que las células del epiblasto se dirijan hacia el hipoblasto y desplacen a las células del mismo, con lo que aparece la tercera capa embrionaria, lo que les había comentado. Ahora sí, lo que conocemos como mesodermo, entre las 2 anteriores. Entonces, este epiblasto posteriormente va a pasar a llamarse ahora ectodermo. Lo que quedó en medio se va a llamar mesodermo y las células del hipoblasto ahora se van a llamar endodermo. Aquí está una imagen donde más o menos se puede ver este comportamiento. Tenemos aquí el disco embrionario bilaminar. Recuerden, pasamos de 2 láminas a 3. 2 láminas, aquí está epiblasto y aquí está hipoblasto. Posteriormente, las células del del epiblasto, todavía no sé, ectodermo, se van a ir hacia abajo. Van a chocar con las células del hipoblasto. Aquí se va a hacer un conjunto de una bolita de células. Y tenemos ahora así las 3 capas. Y ahora se pasan a llamar ectodermo, mesodermo y endodermo. Estas 3 capas nacieron, entre comillas, del epiblasto y del hipoblasto. Me voy a adelantar un poquito, pero aquí, precisamente en ese disco trilaminar, se va a empezar a formar lo que conocemos como el tubo neural, que va a ser el principio, va a ser lo que se va a convertir posteriormente en el sistema nervioso. Entonces, gastrulación, en resumidas cuentas, tenemos 2 capas, epiblasto, hipoblasto, se convierten en 3 capas, ectodermo, mesodermo, endodermo, y ya de aquí posteriormente tenemos la organogénesis. Ya de aquí, de esas 3 capas, van a surgir todo lo demás de nuestro cuerpo: músculos, huesos, sistema nervioso y todos los demás sistemas y órganos que ustedes quieran. Y eso ya lo dejamos para la siguiente clase. Entonces, con esto terminamos la clase de la fecundación hasta la gastrulación. Cualquier duda, pregunta, comentario me lo dejan en la plataforma, por favor. Y en el momento yo se les voy a contestar. Igual les voy a dejar aquí una pequeña tarea acerca de las 3 capas germinales, algo bastante sencillo, para llegar ya listos para la siguiente clase. Entonces les deseo una excelente semana, un bonito inicio de semana. Nos vemos la siguiente clase. Hasta luego.